Hoy estamos con Ángel Aguado, uno de los fundadores de EcoSport Triatlón, un club de triatlón con más de 20 años, que hoy nos va a contar cómo surgió y cómo fue los inicios del club. Muy bien, Ángel, coméntame un poquito cómo fue todo inicio. Es un poquito duro, es un poquito curioso. Cuéntanos un poquito cómo fue el inicio de EcoSport. Pues la verdad que fue casi de forma espontánea, porque Alcobendas siempre ha sido un municipio innovador en el deporte, y allí allá por los años 93, 94, pues empezó un proyecto que se llamaba Entrenamiento Total. Un entrenamiento, ahora está muy de moda el interval, el bootcamp, el crossfit, pero en los años 90 un proyecto como aquel era un poco innovador, ¿no? Tocaba escalada, hacía artes marciales, había atletismo, natación, y surgió de la simbiosis de encontrarnos tres personas, Bruno, Isidro y yo, que cada uno veníamos de un mundo distinto y habíamos conocido el triatlón pues cada uno en un sitio distinto también. ¿Cuáles eran los perfiles de cada uno de vosotros? El perfil de Bruno era profesor, ya era monitor del polideportivo de Alcobendas. Isidro también lo era Isidro, su perfil era de entrenador de artes marciales, era su prioridad. Yo venía del mundo de la infantería marina, de la armada. O sea, un marine puro. Un infante de marina. Un infante de marina, como la historia del triatlón de Estados Unidos. O sea, se podría hablar de la versión española de Ángel Aguado, el marine que fundó su equipo de triatlón. Sí, puede ser así, puede ser así. Y mi perfil pues era un perfil, pues bueno, había hecho muchas cosas, pero bueno, eran perfiles distintos. Entonces un día charlamos, juntamos, y por qué no innovar y por qué no hacer un deporte que se halláramos un poco como... pensábamos que el triatlón podía ser el deporte del futuro, fíjate, en los años 94. En el año 94. 94. Ostras, ha llovido. Ha llovido, sí. Y nada, hablamos con el patronato municipal de deporte, le presentamos un pequeño proyecto empezamos como una escuela de triatlón para adultos, un proyecto con el cual empezamos con 8 o 9 personas, muy variopintas, sin ningún tipo de perfil concreto de deportista, ¿no? Porque pensar que en los años 90 el triatlón estaba perfilado como ahora. Empezamos casi todos pues de cada uno de las referencias de los deportes que veníamos. Algunos veníamos del atletismo y la natación, otros venían del ciclismo. Entonces era un compendio. Ya había algún triatleta que había hecho una especie de triatlón ya, como Antonio de la Rosa, que era de Alcobendas, era bombero en Alcobendas en ese momento, que fue uno de los primeros deportistas, vamos a llamar élite, que tuvo el deporte en Alcobendas en el triatlón, ficha con nosotros. Y nada, nació así. Nos dieron una calle, empezamos a trabajar. En un par de años evolucionamos, ya tenemos un grupo de 25 personas y ya sale ahí un embrión de lo que sería el equipo. Ya hubo una escuela, seguíamos con el rollo, y ya había una parte también dedicada un poquito a la competición. Ya había algunos triatlones y duatlones por la Comunidad de Madrid, Tres Cantos, en Guadalajara, alguno también por la zona de mar. Y de repente hay un impasse donde, por cuestiones personales de cada uno cogemos un camino diferente, y hay un parón en el triatlón en Alcobendas por poco tiempo. De repente, un día me llaman el que ahora es presidente de EcoSport, que es Francisco Soriano, y me llama y me dice: Ángel, vamos a charlar un rato y tal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me estaban esperando en un sitio con toda esa gente que había estado antes desde el principio, y querían empezar lo que es el proyecto ahora, que es EcoSport Triatlón. Volvimos a hablar con el Ayuntamiento de Alcobendas para retomar. Nos dieron un par de calles, nos dieron un par de días en la pista, empezamos a evolucionar, a trabajar, empezamos a intentar evolucionar, a intentar ser innovadores. Fuimos de los primeros que empezamos a trabajar con el proyecto de Triatlón y Mujer. Tenemos un proyecto muy consolidado, tenemos más de 70 mujeres en Alcobendas, de todas las categorías, de todos los perfiles, desde alta competición a iniciación y populares. Empezamos con la escuela de triatlón, una escuela de triatlón donde hemos formado mucha gente de cantera, muchos triatletas nuestros son... Háblame un poquito, ¿cómo de importante es el tema de las empresas, el tema de los patrocinios, para que logréis ir a las competiciones, por ejemplo, adquirir y democratizar un poco más el precio de la ropa y demás? Háblame un poquito de ello. Nosotros tenemos dos líneas, dos caminos. Lo que es la alta competición, donde competimos, en las ligas, en los rankings, que ahí sí que es cierto que el apoyo privado
estamos siempre con que el Ayuntamiento de Alcobendas, el patronato, nuestro mecenas, o digo yo, nuestro papá, nuestra mamá, desde el minuto cero ha apostado por nosotros. Pero sí que es cierto que el refuerzo de empresas privadas, de entrada de ayuda privada, es importantísimo. O sea, estar a la altura hoy en día, estar a la altura entre los primeros clubes arriba, conlleva una serie de gastos de representación, de viajes, que son necesarios. Poder tener un equipo competitivo supone unos gastos que a las empresas sí que es cierto que como imagen, como fomento del deporte les puede ir bien. Pero tenemos otro camino que es el paratriatlón, la integración, el triatlón y mujer, que son áreas que también son promocionables, que son áreas donde se puede invertir. Pensar, yo siempre he dicho este ejemplo, nosotros cada vez que salimos con la bicicleta vamos uniformados, somos publicidad andante, cada vez que viajamos vamos uniformados, cada vez que entrenamos vamos uniformados. O sea, no somos una publicidad estática, somos una publicidad dinámica, móvil, que nos movemos por España, fuera de España, por cualquier sitio. Somos una imagen también del deporte, un deporte de futuro, un deporte que está creciendo, un deporte que cada vez se está consolidando, un deporte que yo diría que está de moda. Bueno, es como todo, las modas al final pueden ser buenas o malas, pero hay proyectos muy interesantes a nivel nacional. Fuisteis los primeros en meter un especial hincapié en triatlón y mujer, uno de los pioneros. Háblame un poquito de ese proyecto. ¿Cuál es la idea general? ¿Cuál es el nivel de participación? ¿Y cómo es el efecto que se crea en ese proyecto? Pues el proyecto empezó, como he dicho antes, de una forma... vamos a llamar puntual, ¿no? Nos sentamos un día, hacemos, ¿por qué la mujer? ¿Por qué? A ver, para mí, por cosas personales mías de mi vida, de mis relaciones personales, sobre todo por de mi madre, que me parece una mujer luchadora toda la vida, me ha enseñado que las mujeres forman parte fundamental de la vida, del desarrollo. Siempre las hemos tenido ahí como en segundo plano, cuando creo que son muy interesantes. Y era algo que había que tocar, había que tocar sí o sí. ¿Y cómo? Pues acercarnos a ellas. O sea, quitarles ese miedo a subirse en una bicicleta. Para mí, yo creo que el triatlón es un deporte de valientes. Valientes porque es un deporte muy autónomo, es un deporte muy maduro, es un deporte donde subirte a una bicicleta, que es una máquina que coge velocidad, que te puedes caer, que te puedes hacer lesiones, es importante. Y más con las mujeres. El dar el paso a las mujeres, empezamos a... Sí que es cierto que el primer perfil de mujer fue mujer ya deportista, que venía del runner, que venía del ciclismo, que se empezó a formar, ¿vale? Pero sí que es cierto que el proyecto ha evolucionado mucho más y ahora mismo tenemos un grupo de mujeres que han empezado sin tener ni siquiera bicicleta. O sea, iniciación cero. Tenemos un grupo de veteranos de un perfil entre 40 y 55 años que no habían hecho triatlón nunca y ya están haciendo sus primeros triatlones. Ya se le ve con esa iniciativa, esa alegría. O sea, que el triatlón sirve para integrar también, para desarrollar y para que, pues, como digo yo, todos iguales, todos somos iguales. Bien. Háblame un poquito del crecimiento del triatlón. ¿Cómo ha sido hace 5 años, cómo ha sido hace 10 y cómo es ahora y cómo será en el futuro, Ángel? Ahí te puedo contar yo, porque creo que estoy con el permiso de muchos más entrenadores y mucha más gente que lleva desde el principio en otros clubes. Hay grandes entrenadores y grandes amigos que me han enseñado mucho en este oficio. Y el triatlón no... Una anécdota, cuando empezamos nos ponían una silla en las transiciones. Ahora una carrera te la juegas en una transición. O sea, no, ahora mismo no se ve un triatleta a nivel internacional que se relaje en una transición. Son más de 15-20 segundos, ya has perdido una carrera casi. Ha evolucionado de forma... Creo que empezó a evolucionar de una forma consensuada, tranquila, pero de repente se han empezado a meter empresas organizadoras, ha empezado el boom del cambio. Ha habido un momento en el que en las carreras populares como que se estancaron, ¿vale? Como que ya la gente se aburría, quería otras cosas. Entonces pegó un boom, una explosión. Empezaron a masificarse los triatlones. ¿Qué es bueno o es malo? Depende de cada punto de vista. Yo siempre he dicho que el triatlón es un deporte valiente, que acabo de decirlo. Creo que meter a una persona en condiciones determinadas, con bicis, con historias, es un poco arriesgado a veces, ¿no? Pero bueno, entiendo que está controlado por profesionales. ¿Cómo ha evolucionado? Pues
ha evolucionado de una forma, ya hay cientos, antes en Madrid, te puedo decir, hace 10 años éramos 30 clubes, pueden ser, ahora somos más de 92. Clubes pequeñitos, clubes de amigos, clubes que van formándose, ¿vale? Yo he habido un momento en el cual he tenido miedo porque el triatlón estaba muy masificado, o sea, ya carreras locas, mucha gente, eran salidas de 100 y tandas de 100, la casa de campo, eso aquello era un parque temático del triatlón, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahora parece que se ha estancado. Están saliendo los ride, están saliendo el run, están saliendo otras modalidades que sí que es cierto que ya van compensando lo que era el crecimiento del triatlón. ¿A dónde vamos? Pues hombre, podría decirlo críticamente, decir que como no controlemos esto, quizás esto muera de éxito. De éxito. Creo que no. Creo que al final evolucionará. Aquabite, están sacando modalidades nuevas y la gente empezará a diversificarse. Espero que todos pongamos un poco de sentido común a esto y de que el triatlón al final es un deporte muy bonito, es un deporte que engancha, un deporte que así al final cuando lo haces te llena. Muchas veces dicen que es un modo de vida. Yo a veces también tengo mis dudas de que sea un modo de vida, a veces nos obsesionamos demasiado, pero bueno, yo creo que hemos llegado en un pico donde nos establecemos, nos quedamos en una meseta ahí de trabajo o más arriba, no sé, yo creo que ya evolucionar a masificar otra vez los triatlones, yo creo que ya hay un mercado grande. ¿Qué tiene en común el triatleta amateur, el triatleta que todavía no tiene bici, el triatleta que aún tiene una bici de acero del año PUM, y el triatleta de élite, el triatleta profesional? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la capacidad y las características que son iguales en ambos casos? El triatleta de élite, desde mi punto de vista, ¿vale? De lo que yo he comprobado y de lo que yo veo, ¿no? El triatleta de élite es un triatleta ya evolucionado, ¿vale? Estamos hablando de élite, que aquí podemos decir qué tipo de élite, o sea, lo que es élite top 10 y élite top para abajo, ¿vale? Un top 10 obviamente de su vida, su profesional, viven para ello, y su modo de vida es un modo de vida muy natural, no cambian, no son tan inaccesibles como parecen y tal, ¿no? Tienen su modo de vida por su profesión. El triatleta de élite intermedio sí que es cierto que es un triatleta también muy preocupado por sus récords, sus competiciones y tal. ¿Qué tiene de común un amateur con un élite? Pues el primero, la ilusión. Los dos creo que intentan conseguir sus retos, ¿vale? Quizás uno lo hacen de una forma organizada, ¿vale? Porque es su profesión, y los otros lo hacen de una forma más anárquica, más quiero desear rápidamente el rendimiento porque quiero hacer esto, ¿vale? Pero al final los dos tienen los mismos sueños, ¿no? El triatlón es un deporte de sueños también, de conseguir, de retos, ¿vale? El triatleta amateur entrena casi igual o más que el de élite. Eso es un dato que yo lo veo a diario. Entrenan, cuando tienen la suerte de estar entrenados organizados en un club o con un entrenador, pues bueno, más o menos se les dirige y se les entra en razón. Cuando son autosuficientes o autodidactas y tal, bueno, yo sé de gente que entrena 15, 16 horas semanales. ¿Qué tienen de común? Unos tienen claro que lo que quieren, otros tienen claro lo que quieren, pero de común en ese aspecto el amateur puede perder más que ganar a veces en sus proyectos, porque saben que un amateur tiene una familia detrás, tiene un trabajo, tiene un entorno, y eso al final les lleva a divagar por un mundo de no sé dónde estoy. Que no es real. Que no es real. Que no es real, efectivamente. Yo siempre hago la comparación de cuando paran las carreras de Fórmula 1, que sale el coche que abre carrera, el Mercedes famoso, grandote, ¿no? Y ven los Ferrari detrás, boom, ¿no? Y muchas veces dices, joder, es que yo podría estar ahí, de Gómez no, ya, perdona, por unos nombres, no sé si se pueden dar nombres, o Mario Mola, están detrás, no, tío, no. Simplemente estás donde tienes que estar. Cada uno tiene que crecer donde tiene que estar, y creérselo donde tiene que estar, y evolucionar donde tiene que estar. Y claro que todo el mundo tenemos que tener nuestras ilusiones, nuestros proyectos, y entrenar con cabeza. El sentido común es el que nos lleva a conseguir nuestras metas.
¿Crees que hoy un top 10 del triatlón puede vivir del triatlón? Sí. A día de hoy yo creo que sí viven del triatlón. Pueden vivir del triatlón perfectamente. A ver, no como viven nuestros top 10 de otros deportes, pero pueden vivir. Yo creo que en eso sí que también se ha evolucionado el triatlón. Creo que ya, gracias a las empresas, a firmas, a marcas, se está viendo una imagen de que este deporte es un deporte que se puede vender. Se puede vender. Ya cada vez hay más programas en directo, más triatlones en streaming, y cada vez se está viendo más, visualizando más este deporte. Cada vez las distancias se están acortando quizás más, porque al final lo que vende es el tiempo. Y en los que están en casa pues pueden perder tiempo, estar en tiempo en distancia sprint, quizás un olímpico, ¿no? Distancias más largas quizás sean como al ser más largas en el tiempo, pues al final acaban siendo como las vueltas ciclistas o los tours, que al final ves los 50 últimos kilómetros, ¿vale? Pero sí es cierto que yo creo que sí pueden vivir del triatlón. Vale. Para acabar, resúmeme en una frase, ¿qué es para ti el triatlón? Lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. Pues muchas gracias, Ángel Aguado. A vosotros por Y bienvenido. Gracias.